Bueno, pues lo que os decía, bienvenidos al Laboratorio de Maderas, a esta semana de la ciencia que se celebra a nivel de todo Castilla y León, en todas las universidades, y que trata un poco de dar a conocer las líneas de investigación que desarrollamos en los distintos departamentos en la universidad al público en general. Bueno, el título, Intercambio climático más madera, pues básicamente es argumentaros cómo tenemos el mejor aliado para luchar frente al cambio climático. Bueno, estas son imágenes de las evidencias para los negacionistas de que el cambio climático lo tenemos aquí. La capa de hielo se ha derretido más del 20% desde el siglo pasado aquí. Nos puede ir muy lejos, pero muy cerca de aquí, hace un año, la Dana dejó toda esa riada y dejó más de 200 personas. Y eso es consecuencia directa del cambio climático. Del cambio climático que además fundamentalmente es debido por los gases de efecto invernadero, y uno de los principales gases de efecto invernadero es ese CO2. La acumulación de ese CO2 en la atmósfera es la que está provocando todo este desequilibrio, ¿no? Así que ese CO2 además se ha demostrado que ha crecido de forma exponencial desde 1984. Este es el gráfico hasta el 2024 y no tiene retorno. Este CO2 está ahí, va creciendo. Lo que tenemos que hacer es evitar que se siga acumulando ese CO2 en la atmósfera, ¿no? Además, es por razones antrópicas. Es el transporte, son las industrias, la construcción genera casi el 40% de esas emisiones de CO2. Y fijaros que la madera es uno de los principales recursos en la tendencia ahora de construir con madera, puede frenar esas emisiones de CO2. No solo frenarlas, sino almacenarlas. Las casas pueden ser sumideros de CO2. De hecho, una puerta, una silla, una ventana de madera, todo eso es un sumidero de CO2. Está almacenando CO2 a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Así que los bosques, donde tenemos esa madera, son pues, nuestros mejores aliados. Esto es algo que ya sabéis, ¿no? Los árboles, en esa función de fotosíntesis, almacenan CO2 y desprenden oxígeno. Y ese CO2, cuando se tala el árbol, no desaparece. Sigue la madera, y esa madera, lo que se haga con ella, va a seguir almacenando CO2 a lo largo de lo que se llama el ciclo de vida. No sé si que también le llaman de la cuna a la tumba. Fíjate qué nombre, de la cuna de madera a la tumba. Si quieres ir en una caja, pues será de madera seguramente, ¿no? Pues fijaros. ¿Cuánto puede ser esos años que almacena CO2? Pues depende del producto. En el caso del chopo, que es una de las especies que más CO2 almacena, pues se puede fijar en un tablero que fuera contrachapado para una caravana con un ciclo de vida de 15 años, que es el principal destino de esta madera del chopo, pues podríamos tenerlo almacenado ahí esos 15 años. En un paleo o una caja de frutas que tiene un ciclo de vida mucho más corto, pues dura seguramente 2 o 3 años. Pero incluso cuando acaba la vida de ese palé, va a un centro de reciclado. Ese centro de reciclado posiblemente vaya a una planta de biomasa o a una fábrica de cableos como la que tenéis en Tafisa, ¿no? Ahí en Valladolid. Y con esos residuos se haga un nuevo tablero que va a ser una puerta, una mesa, etc. Incluso si lo quemáramos en forma de PDS, se dice que su huella es cero, porque todo el CO2 que ha almacenado el árbol, cuando lo emite al proceso de combustión, se equilibra. Así que consumir PDS realmente es ayudar a frenar las emisiones de efecto invernadero. Y además sustituimos a residuos fósiles, como puede ser el petróleo o puede ser el gas, ¿no? Os decía que la madera es uno de los mejores materiales en cuanto a ese balance de ser sumidero de carbono, pero es que además el proceso de fabricación de una ventana de madera, que en inglés, windows, una puerta, un suelo, una estructura de madera comparado con el hormigón, lo llaman concreto, o con el acero o con otro material metálico, supone muchas menos emisiones de CO2. Bueno, aquí vemos pues, que no hay comparación, ¿no? Realmente es el mejor material porque transformar la madera consume mucha menos energía además y contamina mucho menos, ¿no? Menos energía, es un material más blando, ¿no? Comparado con, otra vez, con el aluminio, con el acero, con los plásticos, con lo cual transformar un metro cúbico de madera en cualquier material
frente a transformar un metro cúbico de aluminio, de acero, requiere un consumo energético menor. Esto nos lleva a lo que os decía, ¿no? A esa huella de carbono mucho más pequeña en cualquier producto de madera. Pero además la madera es un material reciclado. Esta imagen supongo que os sonará. La habréis visto, ¿no? Como los troncos más grandes pues, van para sierra y esta madera de sierra va sobre todo para madera estructural. Los más pequeños van para desintegración, para la fábrica de tableros de partículas, de fibras, papel, etc. Al final del ciclo de vida, cuando esta puerta, este suelo, esa ventana se retira, va a un punto de reciclaje y de este punto de reciclaje vuelve otra vez a hacerse un tablero. El 40% de la materia prima para un tablero de partículas es material reciclado. Palés, puertas viejas, etc. Así que, bueno, podríamos estar reutilizándolo infinitamente, ¿no? Podríamos estar con este ciclo, así, hasta el infinito, ¿no? Usándolo. Si lo decidiéramos quemar, pues ahí ya se desprendería todo ese CO2 que almacenaba. Nos puede parecer que, o podemos, bueno, supongo que a vosotros nos pasa, ¿no? Que no asimiláis como la madera como un material antiguo en construcción, ¿no? Solo para casas viejas o solo con cosas muy viejas. Pero gente que no ha trabajado con ella, pues eso, bueno, lo relaciona con un material poco moderno, todo lo contrario, ¿no? Ahora con los nuevos tableros CLT, tipo este tablero que conoceréis, o los tableros contrachamados feménicos, este otro tablero que también le conoceréis, pues se pueden utilizar, se pueden hacer cosas estupendas, fantásticas y además durables, ¿no? Os voy a enseñar este ejemplo, estas cerillas. No sé si os suenan las setas de la Plaza de la Constitución. Es la estructura arquitectónica de madera más grande de Europa. Realmente se visita por arriba para ver la ciudad. Abajo tiene una planta que hay alguna tienda y alguna exposición cuando yo fui. Y vais a ver, pues, cómo un vídeo de ello que está muy bien, ¿no? Que dice un poco lo fantástico que puede ser este material. En pleno centro encontramos también lo que ha supuesto un antes y un después en la historia de la arquitectura sevillana. Conocido popularmente como las setas de la Encarnación, el Metropol Parasol ofrece una imagen rompedora de la ciudad. Se pueden hacer todo tipo de cosas. Cada vez hay más construcciones, edificios. Esto es una universidad, bueno, pues, centros, residencias, hay montones de cosas que se pueden hacer. Y además es un material no tóxico, de alta eficiencia energética, natural y saludable. De hecho, hay estudios que demuestran que en Finlandia una aula con las paredes de madera, los suelos de madera y las mesas de madera, comparando el comportamiento de los niños de ese aula con otro aula donde no había tanta madera, parece que estaban más alterados, más distraídos, más dispersos, ¿no? Entonces, bueno, pues, que también ayuda a relajar. Es el mejor material, esto también lo habréis visto, frente a situaciones o ambientes muy corrosivos, como pueden ser las piscinas cubiertas, las bodegas, las fábricas, las granjas de vacas, donde el metano pues, corroe bastante los elementos metálicos. La madera se comporta muchísimo mejor y no da todos esos problemas. Casi se podría hacer cualquier cosa. Vosotros que habéis trabajado con madera, pues en eso, desde una bicicleta hasta cualquier tipo de mueble, cualquier cosa que nos ocurra, ¿no? De hecho, el primer coche, el Ford Woody, era una estructura de madera también, de papel contrachapado. Cada vez, al ser un material natural, se incorpora más, ¿no? En el diseño de la carrocería del coche ya no es un tablero contrachapado, pero son fibras de madera mezcladas con otros materiales para aligerar el coche y para hacerle más ecológico, ¿no? Y vais a ver aquí un pequeño vídeo también sobre esto de cómo la madera tiene muchas ventajas, ¿no? Frente a otros materiales.
En un mundo en el que el cambio climático está presente en nuestro día a día, en el que las emisiones de CO2 cada vez son más alarmantes, en un mundo del que somos responsables, que debemos cuidar y mantener para generaciones venideras, tenemos un aliado indiscutible, un producto 100% natural, sostenible, ecológico y reciclable. Para la sostenibilidad del medio ambiente, Más Madera. Más Madera es apostar por la ecología, porque la gestión productiva de nuestros montes es eficaz contra los incendios forestales y es una forma de mantenerlos jóvenes. Más madera significa reducir las emisiones de CO2, ya que los árboles en crecimiento absorben grandes cantidades de ese gas. Más madera implica eficiencia energética, ya que su proceso de transformación consume muy poca energía. Más madera es también bienestar y salud. Porque protege del frío y del calor, porque actúa como corrector acústico y, por lo tanto, mejora la calidad del sueño. Porque es un material flexible que amortigua impactos. Porque ayuda a crear atmósferas cálidas y confortables. La madera es tradición y a la vez innovación. Sus innumerables aplicaciones y su carácter sostenible la convierten en un producto versátil y de futuro. Contra el cambio climático, por el cuidado del medio ambiente, por un futuro en el que ecología y tecnología se dan la mano en una industria en crecimiento y con gran repercusión en la economía española, para contribuir a que el mundo sea un poco mejor. Por una iniciativa en la que los jóvenes tenéis mucho que decir y mucho por hacer, porque no solo se trata del futuro del planeta, sino de tu propio futuro. Está en tus manos. Más Madera. Además es un recurso, fijaros, que ocupa el 31% de la superficie terrestre. No está mal, casi un tercio de la Tierra formado por bosques, ¿no? Más de 4.000 millones de hectáreas. Todas las civilizaciones se han desarrollado al lado de bosques y al lado de agua. Ha sido el primer recurso que se les sirvió para hacer el fuego, para construir las primeras casas, etc. Bueno, no hay que negar, no hay deforestación, este es un problema gordo. Este es el mapa de la zona mundial, de las zonas que están deforestadas, en rojo, y las zonas donde la superficie forestal ha crecido en las últimas décadas. Fijaros que en rojo pues, está América Central y América del Sur, Canadá, más que por la deforestación tal cual, por los grandes incendios forestales que suceden, África, Australia, y por contra tenemos en Europa, en verde, y en Asia, donde la superficie forestal está creciendo bastante. De hecho, en España, el crecimiento excesivo, la expansión de los bosques y matorrales en los prados está ocasionando estos incendios de esta generación, ¿no? Estos incendios que son descontrolables, los que hemos visto este verano, que son muy difíciles de erradicar, ¿no? Por no gestionar bien esos espacios y esos bosques. Y por contra, en todas estas, en Brasil y demás, pues la deforestación está causando
problemas importantes, ¿no?, de biodiversidad, lo cual hay que frenar. ¿Cómo se frena eso? Pues hay un reglamento europeo contra la deforestación, que es el NDOR 1115, en el que todas las empresas que comercializan madera, cualquier producto, un palillo, papel, cualquier producto derivado de la madera, tiene que tener una trazabilidad de dónde ha procedido esa madera y de cómo se ha gestionado, ¿no? Si no, no pasa, si no, no se vende, si no, no se comercializa. Esto ayuda un poco a frenar toda esta deforestación, ¿no? También estos sellos, ese sello FES y FSC, que lo habréis visto en bolígrafos, en lápices, en papel, en muchos productos de madera, ¿no? Este sello garantiza la trazabilidad, ¿no? Que los bosques donde se ha conseguido esa madera van a volver a plantarse, va a volver a crecer madera, que no se esquilman los recursos, especies protegidas, que hay una trazabilidad, todo ella, desde el bosque hasta el usuario final, de que las cosas están haciendo bien, ¿no? Pero además, los bosques aportan mucho más. Los bosques están en el medio rural, los bosques aportan desarrollo rural, ¿no? Aportan, no sé si habéis oído hablar de servicios ecosistémicos. Es una palabra un poco rara, y lo que viene a decir es que los bosques no solo nos proporcionan madera, setas, resina, corcho, etc., sino que nos proporcionan más, nos proporcionan aire limpio, nos permiten filtrar las aguas, nos permiten hacer sitios de recreo, de esparcimiento, caza, pesca y un sinfín de otros aspectos que son difíciles a veces de cuantificar, ¿no? Y además, esto está demostrado que proporcionan salud. Los japoneses fueron los primeros que idearon esta técnica de bosques, paseo por los bosques, que son técnicas que se desarrollan, ahora hay empresas que se dedican a ello, que te hacen un paseo interpretando la naturaleza y demás, y que os ha demostrado que realmente son beneficiosos para la salud, porque eliminan la presión arterial, la reducción del estrés, porque desprenden unas sustancias químicas que el organismo humano las capta y que nos permiten dar esa sensación de tranquilidad cuando estamos paseando por la montaña, por los bosques, ¿no? Y generan empleo. 54 millones de empleos a nivel mundial, y la demanda de madera está creciendo y va a crecer, se va a multiplicar por 4 de aquí al 2050. A medida que la población crece y a medida que necesita no solo alimentos, sino también madera para papel, por ejemplo, pero también para un montón de cosas más que vos sabéis, ¿no? Así que es un recurso que vamos a tener que seguir plantando y gestionando de forma sostenible. Bueno, y quiere decir que los bosques y la madera, habéis estudiado los ODS, pues se alinean bastante con muchos de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pues el fin de la pobreza o el hambre cero, porque en muchos casos proporcionan alimentos que son una fuente de riqueza en África para muchas poblaciones. Este aspecto de bienestar, lo que os decía, ¿no? Igualdad, porque bueno, pues hay muchas tribus en África gestionadas por mujeres, donde todas las plantaciones y la gestión de esa madera que producen lo llevan ellos, básicamente. Filtrado de agua, aguas limpias, energía renovable, crecimiento económico, industria, acción clima, la acción de ecosistemas terrestres, bueno, lo cual podríamos ahí casi justificar muchas de esas acciones, ¿no? Pero yendo un poco más a la construcción, además, la madera, y esto pues no hace falta que os lo indique porque ya lo sabéis, ¿no? Es fácil de trabajar, hay gran variedad de especies que nos permiten pues, dar esa belleza a los artesonados, a retablos, a imaginería, a tallas, a objetos que queramos hacer con madera, ¿no? Desde el punto de vista artístico, pero también en construcción. Construcción ante sismos, el comportamiento de la madera hace así, dada la elasticidad que tiene, poder soportar sismos de alta intensidad sin romperse, mientras que el hormigón o otro tipo de construcción pues llegan a romperse por no soportar esa intensidad de terremoto, ¿no? Así que en los últimos años hay una mayor tendencia cada vez con la construcción con madera, con la madera sólida que se llama, con este CLT, y con los entramados ligeros, ¿no? Que sería el otro tipo de construcción. ¿Qué ventajas tienes?
Pues construcción muy rápida. Ahí veis, sin irnos a Noruega, que es donde tienen los edificios más altos, aquí en España también se están haciendo edificios de 6, 8 plantas en tan solo 6 semanas. Nadie con obra podría hacer eso. Sin producir apenas polvo, sin necesidad de agua, es una construcción muy limpia y muy rápida. ¿Eso por qué? Pues porque todo el diseño de esta estructura tiene un trabajo de despacho con los AutoCAD y con los programas de diseño muy importante, ¿no? Así que cada pieza es un kit que se lleva y que se monta con grúas. Está todo perfectamente calculado y milimetrado, ¿no? Y eso permite una construcción muy grande. Pues voy a poner también otro vídeo que habla un poco de estas ventajas que os decía de la construcción y que vuelve a poner comparativa con el concreto, que lo llaman ellos, que es el hormigón. Con una altura de 85 metros sobre la campiña noruega, el Mjøstårnet se eleva en forma esbelta en el horizonte rural con sus 18 pisos de restaurantes, apartamentos y habitaciones de hotel. Una mirada más profunda revela que se mezcla bien entre las tierras de cultivo. Esto se debe a que Mjøstårnet es el edificio de madera más alto del mundo, hecho casi totalmente de árboles de los bosques aledaños. Hasta finales del siglo XX, los ingenieros pensaban que era imposible construir un edificio de madera con más de 6 pisos. Las tablas eran bastante resistentes a fuerzas paralelas al crecimiento de la fibra de la madera. Como resultado, la madera carece de la resistencia a la tracción del acero o de la fuerza de compresión del concreto, cada una necesarias para sostener edificios altos y enfrentar los fuertes vientos en grandes altitudes. Pero a inicios de los 1980 se inventó un pegamento para obtener la madera laminada. Un siglo después, ingenieros desarrollaron la madera laminada cruzada. Estos materiales empezaron como todo material que viene de la madera. Un tronco recién cortado se cierra en tablas de madera suaves y uniformes. En la madera laminada cruzada, las tablas se pegan en orientaciones alternadas, donde cada capa se pone a 90 grados. El material resultante ayuda en la rigidez estructural y permite replicar la fuerza de compresión del concreto y aguantar cargas 20 veces mayores que la madera tradicional. La madera laminada consiste en tablas en la misma dirección que forman vigas con fuerza de tensión comparable al acero. Esta madera no es tan versátil como la laminada cruzada, pero su gran fuerza la hace superior para vigas y columnas que aguantan cargas. Estas formas de madera podrían competir con los materiales tradicionales, trayendo consigo sus propias ventajas. Con una quinta parte del peso del concreto, construir con madera laminada cruzada requiere grúas y cimientos más pequeños y menos albañiles. El concreto requiere de un proceso de colado y curado en molde que lleva tiempo, pero la madera se moldea rápido con máquinas de corte. El concreto requiere de condiciones climáticas para su vertido en el sitio, pero la madera reconstituida se fabrica en planta, donde crean piezas con instrucciones para su ensamble. Estos materiales permiten una construcción más silenciosa y rápida, más biodegradable y con menos desperdicio. Los edificios de madera laminada y laminada cruzada son más resistentes a desastres naturales. Un sismo puede agrietar el concreto y dejar una estructura débil, pero los paneles de madera agrietados se pueden cambiar. Lo mismo es cierto con la seguridad contra incendios. Al elevarse la temperatura en un edificio de madera laminada, la capa externa del material se carbonizará, lo que aislará las capas internas durante hasta 3 horas. Este tiempo es más que suficiente para evacuar edificios. Pero quizás el mayor beneficio de estas maderas esté fuera del sitio de construcción. La construcción de edificios es responsable del 11% de las emisiones globales de carbón, y la producción de acero, concreto, hierro y vidrio contribuyen a esa cifra. La madera es un recurso renovable que puede ser neutro de carbono si se plantan árboles. La madera tiene baja conductividad térmica, así que climatizar edificios es fácil con menos gasto energético. Pero la madera laminada requiere más madera que la construcción tradicional. En cantidades similares, ni la madera laminada ni la laminada cruzada son tan fuertes como el acero o el concreto. Incluso el Mjøstårnet no está totalmente hecho de madera, ya que contiene losas.
Sumado todo, es improbable que una estructura de madera pura sea lo bastante fuerte como para sostener un edificio de 40 pisos, la altura mínima de un rascacielos. Si se construyeran edificios de madera de menos de 30 pisos, se reduciría la huella de carbono de estas estructuras en más del 25%. Independientemente de su altura, ellos contribuyen a la salud de nuestras ciudades. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Visita ed.ted.com. Bueno, ahí habéis visto de forma muy gráfica, ¿no?, las ventajas de la madera frente al acero y el hormigón. Bueno, tiene más enemigos la madera, ¿no? Por ejemplo, los ataques de xilófagos, ¿no? Los hongos, los anóvidos, las polillas, los herbícidos, las carcomas y el peor de todos, ¿no?, las termitas, ¿no? Tampoco hace falta que insista que cuando esto pasa, pues lo que hay que hacer es ver hasta dónde llega el daño, hacer un diagnóstico. Es como si nosotros nos ponemos malos, tenemos que ir al médico, nosotros pues tienes tal y tal, tómate esto y se te cura, o igual hay que, tienes una rotura en el ligamento, pues igual hay que meter una intervención un poco más seca, pues igual, utilizar herbicidas, insecticidas, o sustituir la madera si está muy mal, ¿no? En el caso de la madera exterior, que se deteriora muy rápidamente, hacer un buen diseño. En construcción, pues poner un buen alero para que la luz ultravioleta llegue con menos intensidad o le dé menos a la madera. Utilizar las ures, barnices, con esa acción ultravioleta, bueno, ya lo sabéis, tampoco tengo que hablar de nuevo, ¿no? Bueno, del fuego, pues ya estaban comentando ahí que sí que es verdad que es sumamente destructivo, pero también con un buen diseño, con una buena sección resistente, pues podría haber, con buenos sistemas de extinción se podría evitar, pues, se podrían evitar los incendios, ¿no? Nosotros hemos trabajado con muchos edificios antiguos, el edificio con estructuras de madera. Esta es de la Catedral de Segovia. Ahí estuvimos haciendo en la nave central el diagnóstico de toda la cubierta. Bueno, por un ejemplo, que la madera es un material muy durable, que ya sabéis, este es el más antiguo que tenéis. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto tiene que ver también un poco con lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué hacemos para saber el estado de salud de un edificio, ¿no? Pues hay varios métodos. Algunos son estos que os decía los otros vídeos. Estos somos algunos de los equipos multidisciplinares. Entonces, en la página maderasuba.es pues podéis ver un poco los proyectos, artículos, quiénes somos, qué hacemos y demás. Bueno, allí os pongo algunos de los que estamos más jodiendo, ¿no? Un proyecto que os decía que estamos trabajando, tenemos un chalecito, le llamamos, que hecho con CLT, en este caso es madera de churpox aquí, pero esos son de madera de pino. Y ese que tenemos monitorizado con sensores, acelerómetros, sensores de humedad, de temperatura, acelerómetros, y le estamos haciendo guerrerías, ¿no? Le estamos montando cargas en determinados puntos para ver cómo esos acelerómetros registran esa carga. Todo eso es para, de alguna manera, recoger toda esa información de humedad, temperatura, acelerómetros dentro de la madera y que desarrollar, que son los de Telegram, un algoritmo que pueda predecir el estado de daños del edificio y que pueda dar una alerta al teléfono, decir, oye, que hay un sensor de humedad que está marcando 28% de humedad, mirar a ver si hay una gotera o qué. Oye, que hay un acelerómetro que está dando problemas ahí de que pudiera haber una rotura, ¿no? Es decir, ser capaces de llegar a desarrollar eso. Eso es un proyecto que estamos, hasta 2028, en el que estamos pues todos estos. Otro proyecto también con sensores de humedad y de temperatura, es esta colmena que tenemos patentada con un mejor aislamiento con corcho y con este sensor de humedad y temperatura interior y exterior. Y la idea también es desarrollar una aplicación que permita dar una alerta al apicultor de que, por ejemplo, la colmena está por debajo de 30 grados y que puede haber muerto la reina o ha pasado algo. O al contrario, si está por encima de 36, ¿no? Bueno, o que hay mucha humedad y que es un ataque de hongos. Bueno, pues todo eso también es otro proyecto que está ahí, ¿no? Con material reciclado, por ejemplo, con caucho, caucho triturado, lo mezclamos con hormigón y hicimos estas losas
vimos cómo se comportaba el CLT con estas losas de hormigón y caucho en distintas dosis y la verdad que mejoraba mucho y se comportaba muy bien frente a ruidos, ¿no? Si es que el problema de la madera es con un suelo de madera, los de arriba y los de abajo, pues cuando pasas por encima, pues escuchan todos los golpes, ¿no? Entonces, bueno, este sistema pues, podría permitir reducir ese ruido, ¿no? Esa transmisión. Entonces, bueno, lo que os decía de la Catedral de Segovia, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar la especie de madera, hacer un corte muy pequeño con el microtomo, llevarla al microscopio, ver si es una conífera o una frondosa, suele ser fácil porque bueno, pues se distingue, pero qué pino es, pues es más difícil, ¿no? Pues por eso tenemos que hacer esos cortes más pequeños. Una vez que hemos identificado la especie, hacemos toda la inspección visual de toda la cubierta. Bueno, ahí veis que debido a filtraciones pues, se desarrollaron hongos en algunas zonas, ¿no? Porque estaba con gotera, básicamente. Llevamos los equipos de ultrasonidos. La verdad que la cubierta estaba muy bien. Apenas tenía algunas fendas y algunos ataques aquí en las zonas de empotramiento al muro. Y los principales daños habían sido causados por el hombre, por una mala rehabilitación, fijaros. Todos en una hora anterior habían quitado la cubierta y habían dejado todos estos cascotes aquí, en los muros. Pues esta sobrecarga estaba haciendo que se abriera la cúpula, además de una vez entrar, y estaba totalmente agrietada. O sea que lo primero que se les recomendó es que realmente retiraran todos esos focos de aire, que eran los que estaban ocasionando más daño a la estructura que la propia madera, que tenía el problema. ¿Será la madera que estaba? No, la madera estaba fenomenal. Estaba fenomenal. Y metimos un resistógrafo para ver si tenía en algún cabezal sí que había pérdida de sección resistente, pero bueno, como digo, el daño más grande lo había hecho una mala reforma anterior. Bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros aquí? Bueno, ahí tenéis dos especies. ¿Alguien me podría decir qué especies son? ¿Qué maderas son esas dos piezas que tenéis ahí encima de la mesa? Choco, ¿no? La más blanquita, ¿no? ¿Y el otro? A ver, cogerla, ¿no? ¿Qué debe ser? Se ve el envejecimiento muy bien, ¿no? Una conífera, ¿no? Un pino. Es un pino. Bueno, pues con esas dos especies vamos a meterle los ultrasonidos. Lo que vamos a hacer es medir la velocidad de propagación de la onda ultrasónica. Esa velocidad de propagación, multiplicada por la densidad de esa madera, nos da lo que llamamos el módulo de elasticidad dinámica. Si medimos ese módulo de elasticidad dinámica en la norma 338, que la tenéis a la vuelta en esta ficha, podríamos saber qué clase de calidad es esa madera. ¿Os suena, no? Con el C24, C18... ¿No suena eso? Son clases resistentes. Bueno, pues vamos a ver qué información nos dan esos ultrasonidos, que son herramientas bueno, pues que se pueden llevar a obra, que son no destructivas porque no dañan a la madera y que nos permiten diagnosticar y saber la calidad de la madera. Tenemos dos herramientas. Uno es el factor, como veis aquí en obra, se clava y se mide. Y otro es el SIMADES. Vale, esto ya no lo voy a repetir. Y vamos a hacer el ensayo, ¿vale?